Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a mi podcast, Entiende tu conducta y emociones podcast. Antes de nada, quería daros las gracias por toda la acogida que están teniendo los episodios anteriores, tanto los que he grabado con Jairo, que podéis ir a verlos, como los que grabé yo anteriormente. Para mí esto es importante porque, bueno, empezar un proyecto no es fácil, creo que es algo en lo que todos y todas podemos estar de acuerdo, y cuando tenemos ilusión y ganas y además vemos que esto luego se ve reflejado y que la gente lo apoya, es muy guay, así que os lo agradezco muchísimo. Para el episodio de hoy quería por eso aprovechar, gracias a, a la acogida que está teniendo el podcast, de alguna manera daros las gracias también teniendo en cuenta temas que me habéis propuesto para hablar aquí y traer aquí. Y uno de ellos sobre el que quería hablar tiene que ver con el miedo al rechazo, la idealización de las otras personas y luego también un poquito la parte esta de tener esa tendencia de complacer a los demás. Es un tema que me ha propuesto uno de vosotros hace ya, es verdad que un tiempo, pero bueno, como también tenía planificados otros episodios, hasta ahora no lo he podido grabar. Así que vamos a ello. Bueno, el miedo al rechazo es una experiencia que muchas personas viven a día de hoy. Tiene que ver con ese miedo a que las otras personas no nos acepten, que sintamos que no somos válidos para los demás y que en cierto modo nuestra valía personal recaiga en lo que las otras personas pueden pensar u opinar sobre nosotros. Es un temazo en cuanto a que cada vez es algo que se suele ver más en consulta y con lo que tenemos que lidiar cada vez más. En parte aquí, yo es verdad que hablo mucho de redes sociales, pero bueno, es verdad que aquí las redes sociales también tienen mucho que decir y mucho que hacer al respecto, ¿no? Porque al final, con cada publicación que compartimos de nuestras redes sociales, en parte lo que buscamos es una acogida por parte de los demás y esta acogida, ya sea en forma de likes, de comentarios, es una forma de sentirnos válidos y válidas para los demás. Hay personas para las que quizás esto es más importante, personas para las que menos. También entiendo que depende de la situación personal de cada uno, pero es cierto que es una forma de buscar validación a través de los demás, y es que el miedo al rechazo tiene que ver mucho precisamente con esto. El miedo al rechazo no es un miedo que se adquiere como si viniera de la nada, ¿no? No es un miedo evolutivo, como puede ser el miedo a la oscuridad, sino más bien es un miedo que en cierto modo adquirimos, que aprendemos, mejor dicho. Tiene que ver con experiencias de rechazo que sí hemos vivido en nuestra infancia o en nuestra adolescencia y que en cierto modo nos han marcado. Pueden ser experiencias de acoso, de bullying, también pueden ser experiencias a nivel intrafamiliar donde hemos sentido que no hemos sido vistos o vistas o que no se ha tenido en cuenta nuestro punto de vista. Pero es cierto que, bueno, al final es un miedo que no es tanto evolutivo, no nacemos con él, sino que lo vamos adquiriendo a raíz de un aprendizaje. Lo que sucede cuando tenemos miedo al rechazo es que a medida que nos vamos haciendo mayores, vamos, digamos, como moviéndonos por el mundo en base a unas creencias internas que tenemos sobre cómo creemos que tenemos que ser para que las otras personas nos miren, nos acepten, nos valoren, y en cierto modo esto a lo que nos lleva es un poco a esa tendencia a idealizar a los demás, o lo que es lo mismo, a poner mayor prioridad o con mayor importancia la opinión que los demás puedan tener sobre nosotros que la nuestra propia. Y esto en parte lo que nos lleva también es a tener una baja autoestima, ¿no? En uno de los episodios hablaba sobre la autoestima, sobre todos los componentes que forman parte de la autoestima y en parte este es uno de ellos, y es que tiene que ver con cómo nos hablamos y también con la aceptación o el rechazo que podemos recibir por parte de los demás en base a si yo me siento pues que forma parte de un grupo o no, ¿no? Ese sentido de pertenencia. Pero es que, claro, aquí una parte también que es importante es que cuando tenemos ese miedo a que nos vuelvan a rechazar por experiencias previas del pasado, una de las cosas que solemos hacer casi de manera inconsciente es como poner el punto de mira en lo que las otras personas puedan opinar de mí o ver de mí, y es como que en cierto modo me dejo un poco al margen. Dejo al margen cuáles son mis opiniones, mis gustos, lo que me apetece hacer, y todas estas cosas, el no mirarme a mí y empezar a priorizar a los demás, al final van alimentando un poco eso que comentaba de
empezar a tener esa baja autoestima. Y en consecuencia, por tanto, idealizar cada vez más a los demás y no cuidarme yo, no valorarme yo. Esto es algo que ocasiona muchísimo malestar porque en cierto modo es como que se va retroalimentando, ¿no? Si lo que yo quiero para sentirme válido o válida es ver que los demás me aceptan porque yo por experiencias del pasado he aprendido que si los demás no me aceptan entonces no soy suficiente, voy a poner todo mi empeño y todas mis ganas en hacer que los demás me acepten con independencia de lo que esto pueda suponer para mí. Pero claro, en el fondo, mientras que lo que yo estoy buscando es sentirme aceptado o aceptada y por tanto encontrarme mejor conmigo misma o conmigo mismo, en realidad poner en marcha estas dinámicas están teniendo el efecto contrario, porque lo que estoy haciendo es como delegarme en un segundo plano. Y esto no es nada fácil y es algo que evidentemente hay que trabajar en consulta, pues al fin y al cabo cuando una persona acude, ¿no?, a pedir ayuda y tras hacer como esa primera hipótesis o esa primera revisión del caso, tras ver qué es lo que puede estar sucediendo y nos encontramos con que hay un miedo real a sentirnos rechazados o rechazadas, en realidad hay que trabajar un mogollón de cosas, empezando por, en primer lugar, cuáles son las creencias que cada uno tiene sobre sí mismo, sobre lo que cree que le hace sentir válido o no. Sobre cuáles son las cosas que cree que hacen en su día a día para cuidarse o mirándose a sí mismo o a sí misma o en base a lo que los demás pueden esperar, ¿no? Y entonces aquí hay que empezar haciendo esa introspección, ¿no? Y valorando estas cosas. Esto por un lado. En segundo lugar, también implica empezar a trabajar cuál sería un poco el autoconcepto. Es decir, ya no solo las creencias que yo tengo, sino qué es lo que me define a mí, ¿no? Según lo que yo quiero que me defina, no lo que los demás han puesto sobre mí. Porque si yo de pequeñito o pequeñita me he sentido rechazado o rechazada porque quizás en mi grupo de amigos he expuesto que a mí me gusta leer cómics y por lo que sea en mi grupo de amigos esto no se aceptó, empiezo a interiorizar que quizás esto no tiene que formar parte de mí porque si no, no me van a aceptar. Entonces, ir a terapia o trabajar el miedo al rechazo también implica mirar cuál es el autoconcepto, es decir, la concepción que yo tengo de mí mismo, de mí misma, qué es lo que creo que realmente me gusta, qué es lo que creo que realmente me gusta sin tener en cuenta condicionantes externos. Es decir, si yo pudiera elegir realmente, sin tener en cuenta que luego va a haber unas contingencias, es decir, unos refuerzos, unos castigos en base a eso que yo expongo de mí, ¿qué elegiría realmente con independencia de esto? Y otro aspecto que también es fundamental trabajar cuando hay este miedo al rechazo tiene que ver con esas habilidades sociales, ¿no? El aprender a poner límites, el decir que no cuando algo no nos gusta o no nos apetece, el mostrar incluso partes de nosotros, ¿no? Al contrario, oye, pues a mí me apetece más ir al cine a ver esta película en vez de salir a tomar algo. O pues yo me quedaría en casa, no me apetece salir de fiesta, no es un plan que me guste y yo prefiero hacer esta otra cosa, ¿no? Aquí esto también son habilidades sociales y entender que poner límites es una forma de cuidarnos y de ponernos en valor. Y con respecto a lo que comentaba antes de alguna manera como de ponernos al mismo nivel que los demás, es decir, no idealizo la posición de los demás porque no espero ese reconocimiento, porque soy válido, válida, soy suficiente por quien soy, sin tener que poner el punto de mira en lo que los demás van a opinar sobre mí si yo me muestro de una determinada manera. Realmente el miedo al rechazo es algo con lo que conviven muchísimas personas, más de lo que nos gustaría. Al fin y al cabo, no podemos olvidar que somos seres sociales con las implicaciones que ello tiene. Es decir, vivimos en una sociedad, necesitamos sentir que pertenecemos, necesitamos sentir que formamos parte de un grupo, que se nos mira, que se nos tiene en cuenta. Y cuando esto no sucede, el miedo al rechazo es algo súper doloroso porque de verdad podemos llegar a sentir que no pertenecemos, que nadie nos mira, que no somos válidos y poco a poco ir retroalimentando las dinámicas que comentaba de
buscar la validación a través de los demás a raíz de apagarme a mí, silenciarme a mí, delegarme en un segundo plano, y esto en consecuencia pues generar evidentemente una baja autoestima y también una idealización del punto de vista de las otras personas sobre el mío, y esto tampoco es justo. Entonces, aunque implica hacer un trabajo de mucha introspección, de ver en mis círculos en base a qué me estoy moviendo, si de verdad me estoy mostrando o no me estoy mostrando, si me estoy sintiendo castigado o castigada, también es un trabajo de fondo, ¿no? O sea, diría yo, como una carrera de fondo. Cuando trabajamos el miedo al rechazo tenemos que tener en cuenta que conectamos con experiencias del pasado para entender lo que nos sucede en el presente y para construir la nueva versión que queremos ser, que no es más y nada menos que en realidad conectar con nosotros mismos y con nosotras mismas, con esa parte que se ha quedado un poquito olvidada por buscar esa aceptación y esa aprobación por parte de los demás. Así que bueno, por mi parte esto sería todo. Quizás ha sido un primer acercamiento de lo que puede ser o de dónde viene, ¿no? Ese miedo al rechazo, de lanzar esta parte un poquito más de reflexión, ¿no? De empezar a mirarnos a nosotros mismos si en algún momento te has sentido excluido, excluida en un grupo, si has sentido que no pertenecías o que eso que decías no se escuchaba igual que lo que podía decir otra persona, o que ni siquiera recibías una respuesta y te han saltado las alarmas, ¿no? Y has empezado a sentir como ese rechazo, ese, pues bueno, no me están teniendo en cuenta, ¿no? Empezar a ver realmente de dónde crees que puede venir esto, si realmente está siendo un rechazo objetivo o si es que me ha conectado con experiencias del pasado donde sí he vivido ese rechazo real, y en base a eso empezar a construir una nueva versión de ti que no es más que la que habías dejado olvidada para buscar esa aceptación por parte del resto. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, por lo menos que os haya entretenido, que os haya hecho reflexionar. Para mí esto es un tema que es bastante importante porque, como comentaba, esto en consulta se suele ver mucho. Cuando uno de vosotros me hizo esta propuesta como temática para hablar aquí, me pareció muy guay. Yo, como siempre digo, cuando hay temas de estos que nos resuenen, que nos hagan sentir pues esa sensación de ostras, creo que conecta con mi historia, ¿no? Que tiene algo que ver conmigo, que esto me puede estar pasando, si te lo puedes permitir, si crees que es algo que te está ocasionando malestar, si puedes pedir ayuda, hazlo, porque no tienes por qué estar conviviendo con este malestar, no tienes por qué estar sintiendo que no eres suficiente, que no eres válido, que tienes que estar constantemente adaptándote o dejándote partes de ti para poder encajar. Puedes estar mejor y para ello pedir ayuda. Así que nada, hasta aquí, como comentaba, el episodio de hoy del podcast de Entiende tu conducta y emociones. Es un placer para mí, como siempre, estar aquí una semana más, poder estar grabando otro episodio más delante de una cámara. Cada vez me siento mucho más cómoda y, como digo siempre, para mí es súper importante que apoyéis esta forma de crear contenido, de divulgar en redes sociales, con un comentario o un me gusta o valorando el podcast, lo que sea, o compartiendo este episodio o alguno de los anteriores. Para mí es súper importante y, como siempre, podéis encontrarme en mis redes sociales bajo el nombre de Silaura. Desde allí también publico contenido similar, podéis preguntar dudas, podéis proponerme otros temas que os resulten interesantes también para hablar aquí en el podcast o a través de Instagram o de TikTok. Nos vemos una semana más en el próximo episodio de Entiende tu conducta y emociones. ¡Chao!